mundo se pregunta por qué se llama fuerte argentino. Yo les voy a contar la historia del fuerte argentino, cómo se llega a este mito que tiene que ver con los templarios, lo que se encuentra, las hipótesis que se manejan y por supuesto la historia de los templarios para comentarles básicamente si tuvieron o no la posibilidad, qué hicieron, qué consiguieron y qué ocultaron supuestamente en América. Lo cierto y lo real hoy en día es que ya está confirmado que los templarios estuvieron en América antes del descubrimiento oficial de América en 1492 por parte de Cristóbal Colón. Pero vamos a empezar por el principio. O sea, ¿por qué se llama fuerte argentino? Fuerte argentino, primero, no es el nombre real de la meseta se llama Cerro el Fuerte. Y fuerte argentino es una argentinidad, digamos, que se le agregó después de la guerra o durante la guerra de Malvinas en 1982, porque se acuerdan que en Buenos Aires había entre algunos de los ejemplos de aquella época que pasaron, había una farmacia que se llamaba la Franco-Inglesa, que se cambió el nombre de la Franco-Argentina. Bueno, ese ataque nacionalista que hubo en el 82 producto de la guerra de Malvinas, pasó lo mismo con el fuerte argentino. Acá le pusieron fuerte argentino, pero en realidad el lugar se llama Cerro el Fuerte y aparece así en las cartas náuticas de la Armada y aparece también en los detalles de la cartografía del Instituto Geográfico Militar. Lo cierto es que a mediados del siglo XIX, en el gobierno argentino de aquella época confirió o contrató a unos cartógrafos franceses para hacer un relevamiento de toda la zona y a ese lugar lo llamaron Ancien Forte Abandonné, antiguo fuerte abandonado. Ahora el tema que se preguntaba todo el mundo, ¿quién era el fuerte? Porque el ejército de Roca, con la conquista del desierto, no vino por acá, sino que fue de Buenos Aires a Bahía, de Bahía a Cholechuel y de ahí bordeó todo el Río Negro hasta lo que es hoy General Roca. Y los españoles tampoco estuvieron acá, los españoles tenían un pequeño fuerte en el norte de Península Valdés, en un lugar llamado Punta Buenos Aires, y tenían también una capilla. Los dos fueron destruidos y atacados por un malón de indios tehuelches en el año 1810, o sea, antes de que comenzara la Revolución de Mayo, y no fue por una cuestión patriota ni nada por el estilo, sino porque Madrid no mandaba a las chicas a la Patagonia. Las mejores mujeres españolas iban para Buenos Aires, Montevideo, ocasionalmente para Asunción, pero nunca nadie quería venir a la Patagonia, no había ni infraestructura, era un lugar, digamos, a las buenas de Dios. Muchachos jóvenes que revestían en el ejército español, en aquello que era todavía el virreinato del Río de la Plata, y se habían asentado ahí en Punta Buenos Aires, y resulta que le correteaban las chicas a los tehuelches, así que los tehuelches un día se enojaron, no eran tan generosos como los esquimales, y atacaron en 1810 la fortificación, incendian todo, los atacan un domingo cuando estaban todos en misa, sobreviven 3 españoles que son los que van a contar la historia, que caminan desde el norte de Península Valdés, hacen los 2 golfos, hasta llegar a Carmen de Patagones, hoy enfrente a Viedma. 3 meses y medio tardaron. La pregunta que siempre me hago es cómo sobrevivieron esos pobres gallegos para dar toda la vuelta en momentos en que no había ninguna población, o sea, no existía Playa Dorada, Sierra Grande, Las Grutas, San Antonio, Viedma, no, todo eso estaba, digamos, no existía. Sí, Carmen de Patagones, que fue la base, digamos, de colonización, inclusive de Argentina, de todo lo que era la parte de la Patagonia. Así que bueno, ni los españoles ni el ejército de Roca estuvieron acá. Y acá no hay agua. O sea, el agua llega acá desde 1972 que tenemos agua corriente. Entre 1905, cuando se funda San Antonio, hasta 1972, el agua se traía en vagones cisterna de ferrocarriles argentinos desde la localidad de Balcheta, que está a 140 kilómetros camino a Bariloche. Y a partir de 1961 se arranca con la construcción del canal Pomona para traer el agua desde cerca de Cholechuel hasta acá. Así que no había agua en esa época tampoco, así que era un lugar muy difícil de asentamiento humano. Y había un grupo cuestionado por su perfil político, pero también básicamente por perder el rigor científico, porque estaban tratando, digamos, de encontrar lo que buscaban, llamado Grupo Delfos, que después se transforma en fundación y que estaban buscando la ciudad de los Césares. Este grupo tenía muy buena relación, muy dogmáticos, ultracatólicos, y por ahí, por ese dogma que los empujaba a buscar el Santo Grial, perdían digamos, el camino
científico, y era lo que le cuestionaba a todo el mundo que estaba en el ámbito, digamos, propio de los historiadores, los arqueólogos, todo eso, porque se sabe que inclusive las segundas o terceras líneas omitían información de lo que encontraban, porque no lo llevaba al punto donde ellos querían ir. Así que ellos estaban buscando, ellos tenían muy buen contacto con Temple España, y los españoles siempre supieron algo más que el resto con respecto a toda esta zona. Por eso después vamos a ver qué trabajo hicieron los jesuitas con respecto a todo esto, que fueron posteriores a los templarios. Así que el grupo Delfos estaba buscando la ciudad de los Césares en Mendoza. Tanto la ciudad de los Césares es donde supuestamente los templarios escondieron sus tesoros. Tesoros que a ciencia cierta todavía hoy no se sabe bien en qué consiste, pero es un híbrido entre conocimientos y tesoros. Tesoros que encuentran en Jerusalén entre el año 1118 y 1127, y aparte tesoros que ellos generan producto de haber participado en 8 de las 9 cruzadas que hubo a lo largo de toda la historia, y además fueron los inventores de los bancos, de los cheques, o sea, de las letras de cambio, y prestamistas, grandes prestamistas. Así que ese tesoro desapareció y hoy está evaluado, según historiadores, cifras de hace 20 años atrás, en 250.000 millones de dólares, y nunca se encontró ese tesoro. Yo no quería contarles la historia antes porque si no íbamos a tener que volver para buscarlo, ¿no es cierto? Así que bueno, pero bueno, básicamente, digamos, y dejando el chiste de lado, la ciudad de los Césares y El Dorado en Colombia, Venezuela, la buscan los españoles desde que Hernán Cortés puso su primer pie en México en el año 1520. Estaban concentrados en México sacando el oro y la plata de los mexicanos, lo propio se hacía en Perú, pero bueno, el tema es que ni la ciudad de los Césares ni el Dorado se ha encontrado jamás, y siempre se habla de que eran cantos de sirena para convocar a los españoles a que vinieran a colonizar América. Así que bueno, hay dos libros que en Mendoza les hablan a los muchachos del grupo Delfos. Uno es el Parsifal de Perles Baus y el otro libro es el Alto Libro del Gral, escrito al parecer por los monjes de Canterbury. En esos dos libros se narra la navegación de Parsifal, que era el almirante de la flota de los templarios, cuando escapa con los tesoros. Parsifal fue el último que tuvo en sus manos, digamos, reconocido hasta por la Iglesia Católica, el Santo Grial. A partir de ese momento desaparece el Santo Grial y el tesoro de los templarios, estamos hablando alrededor del año 1300, y estos dos libros narran la navegación con rumbo sur de Parsifal. 52 días de navegación, son dos libros incunables, o sea, publicados antes de la invención de la imprenta. Así que 52 días rumbo sur describen las constelaciones que rigen esta latitud, describen un lugar muy parecido a la meseta del fuerte argentino y también las grandes diferencias de mareas y que el barco les había quedado embicado cuando bajaba la marea. No hay muchos lugares, ni en Chile, ni en África, ni en ningún lugar hay un escenario tan parecido a la descripción de este mismo viaje en dos libros diferentes y escritos en diferentes épocas. Así que bueno, comienzan los tipos a investigar en el fuerte argentino y comienzan a suceder una serie de cosas raras que son cuestiones criminales, digamos, por así decirlo, ¿no? Hasta se habla de un expediente en un juzgado federal en Buenos Aires con respecto a un homicidio, pero todo para ocultar información. Es una novela, pero es real, o sea, los hechos son reales. Una piedra que estaba antes de la construcción con la cruz templaria en la estación de ferrocarril de Balcheta desaparece, se la roban. Se roban también todo el informe del escaneo de la meseta. Lo que sí se revela es que encontraron una estructura octogonal que geométricamente es igual a las capillas templarias. Y dicen, bueno, nadie va a esconder, digamos, la plata, los ahorros de su vida en el jarroncito. Cuando vos abrís la puerta de tu casa lo tenés ahí adelante, o sea, nadie va a poner lo que escondieron, van a hacer el sacrificio supuestamente de que habían navegado hasta un lugar desconocido acá en la Patagonia, en aquella época. Nadie lo va a poner a la vista, digamos, de cualquiera que pase. Entonces dijeron, no, esto debe ser un punto de referencia geográfico porque es la primera meseta que hay de norte a sur y se ve desde 30 millas mar adentro. Así que, ¿en qué lugar habrían escondido las cosas los templarios? Y empiezan a pensar, digamos, como militares, como templarios, y empiezan a decir, ¿no lo habrán escondido en la meseta más grande que tenemos acá a 150 kilómetros, que es la meseta Somoncura,
que ocupa la región centro-sur de Río Negro y norte de Chubut, tiene el tamaño de Tucumán, 25.000 kilómetros cuadrados, es de origen basáltico, tiene lagos, ríos subterráneos, tiene agua termal y bueno, y tiene un lugar ideal para hacer espeleología, para esconder algo. Y bueno, les tengo una noticia, que es el final de la historia, pero después lo vamos a contar. Encontraron el lugar. Lo llaman los del grupo Delfos y todo lo que les gusta todo este tema, las Puertas Templarias de Telsen, que es una pequeña población que está al norte de Chubut. La parte exterior está llena de elementos relacionados al templarismo y es una cueva, una caverna que está sellada por una rueda. ¿Se acuerdan en la película de Indiana Jones cuando Harrison Ford corta una soga y rola una piedra y sella el acceso a una caverna? Bueno, eso lo usaban los hititas desde hace 9.000 años en la zona de lo que es hoy Turquía, pero hay un pequeño... ¿Para qué lo usaban? Venía un malón o un ejército, impedían el acceso a este lugar. En realidad ellos vivían en lugares que era muy fácil cavar y con eso protegían el acceso a las cisternas, porque lo que hacían antes era llegaban, le tiraban veneno a las cisternas y salían como rata por tirantes y ahí los capturaban, digamos, y se quedaban con todo, con las cosechas, con todo lo que ellos tenían. Mataban a los hombres, las mujeres eran cautivas y esclavizaban a los chicos. Así que para evitar eso se hacía ese mecanismo. Pero esa tecnología, que era una tecnología vieja, ni los tehuelches ni los mapuches la conocían. Entonces eso es lo que llama la atención. Entonces los del grupo Delfos y el resto de los arqueólogos que están trabajando en el tema consideran haber encontrado este lugar y sostienen que encontraron la ciudad de los Césares, más que un lugar así. Umberto Eco, seguramente lo deben conocer porque fue el autor del Nombre de la Rosa, que después fue llevado al cine con Sean Connery como actor principal. Él escribió un libro muy interesante que es una novela, también relacionada con estas cosas del templarismo. Sabe mucho del templarismo. Umberto Eco descree la posibilidad, o descreía porque falleció hace un par de años, él era profesor de semiología en la Universidad de Bolonia, de que un grupo de templarios podría haber venido no solo a la Patagonia, sino a América. El tema es que hay cuestiones confirmadas, con documentación y todo, de que los templarios ya estuvieron acá. Hay, en el capítulo templario de Roma, y en otros lugares, como en España también, ahora creen que ya un grupo de templarios estuvo acá en la zona, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó con toda esa historia? Los templarios tenemos que contar básicamente, digamos, quiénes eran los templarios, si tuvieron la posibilidad de hacerlo. Y vamos a pararnos, digamos, sobre el calendario para poderlo explicar más claramente, ¿no? Año 0 nace Jesús. Año 33, crucifixión de Jesús. Año 70, destrucción del segundo gran templo del rey Salomón. ¿Dónde estaba el templo? ¿Vieron esa cúpula dorada que identifica a Jerusalén en todas las fotos? Bueno, esa es la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del mundo para el Islam. Tenemos a la Meca, Medina y después Jerusalén. Pero Jerusalén por el lugar donde está la mezquita de Al-Aqsa, porque creen los musulmanes que desde ahí Mahoma ascendió al cielo en una burra mágica, en un viaje estelar, digamos, que bueno, forma parte de toda la mística islámica que está dentro del Corán, ¿no? Pero bueno, básicamente, digamos, los judíos oran en el Muro de los Lamentos, que es, el Muro de los Lamentos en realidad es la vieja muralla que protegía a la pequeña población de Jerusalén. Y los judíos ortodoxos y los religiosos no caminan sobre la explanada por temor a pisar lugares santos no reconocidos. Así que para el judaísmo es el lugar más sagrado del mundo, para el islam es el tercer lugar más sagrado del mundo y para el cristianismo también es el lugar más sagrado del mundo, además de, en el caso del catolicismo, en el caso del Vaticano, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? 3 años duró el asedio del general Tito, que después se convierte en emperador, antes de la destrucción del segundo gran templo, un asedio y un tiempo que la jerarquía, digamos, religiosa del judaísmo resistía, pero con un elemento secreto: ganar tiempo para hacer túneles que le permitiera esconder los tesoros de Salomón. Dentro de esos tesoros estaba también el Arca de la Alianza, que no se encontró jamás. Así que era un mito el tema de los túneles hasta que llegaron los templarios. Y continuó siendo un mito por casi 2000 años, hasta 1934, cuando
Jerusalén, que era la capital del protectorado de Palestina, o sea, todo lo que era Jerusalén y el protectorado de Palestina era territorio británico de ultramar hasta 1948, cuando se independiza Israel y bueno, el Líbano, Siria, todos los países que estaban alrededor estaban bajo la influencia británica. Así que hay un capitán llamado Wilson, eso lo pueden googlear, que era del ejército británico y bueno, autorizado por la reina de Inglaterra, encuentran los túneles y sale una publicación oficial que todos sabemos que los ingleses no van a contar todo lo que encontraron, y el que tiene la verdad de la papa sobre lo que encontraron en los túneles son los ingleses. Los ingleses sabían que se venía la Segunda Guerra Mundial, así que se le adelantaron a los alemanes y ante la eventualidad de que ese territorio cayera en manos de los alemanes, ellos encontraron los túneles que habían hecho los judíos entre el año 67 hasta el año 70. Año 70 de nuestra era, van pasando los años, el Imperio Romano se convierte al catolicismo entre el año 300 al 400 más o menos. Sigue creciendo el cristianismo en Europa. Los peregrinos los cristianos quieren empezar a peregrinar a Jerusalén. Y resulta que en Jerusalén no podían ni llegar a Jerusalén, porque primero que Jerusalén estaba en manos de los musulmanes. Y segundo, que hacían 50, 100, 200 kilómetros en aquella época, no había un 911 para llamar para una emergencia, y también los hombres eran asesinados, las mujeres cautivas, los chicos esclavizados. Así que bueno, ¿qué es lo que pasa? Deciden armar una orden de caballería militar para escoltar a esos peregrinos hacia Jerusalén, pero no estaban dadas las condiciones. Así que en el año 1098 se hace la primera cruzada. Cae Jerusalén en manos de los cristianos. Y recién ahí, 88 años estuvieron los cristianos solamente en Jerusalén. Así que se crea la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo del Rey Salomón, más conocido como los Templarios, en el año 1118, que fue cuando se crean los Templarios, y en el año 1118 llegan a Jerusalén, se entrevistan con el primer rey cristiano de Jerusalén, que era Balduino II, y le dicen: don Balduino, mire, necesitamos acampar acá. Curiosamente no hacen lo primero que tenían que hacer, que era acompañar a la caravana de peregrinos cristianos, sino que acampan. En ese momento, hoy tenemos un promedio de vida de 75-80 años. En ese momento el promedio de vida era de 35 años. Y acampan 9 años. ¿Qué estuvieron haciendo esos 9 caballeros flamencos y franceses que eran ricos, que eran de sangre azul, que salen de su zona de confort, ultracatólicos, empujados por su dogma, autorizados por el Papa, llegan a Jerusalén, acampan y ¿qué estaban buscando? Los túneles. Y encuentran cosas. Los del grupo Delfos sostienen que, entre otras cosas, encontraron el mapa, la cartografía que les permitió llegar a América, y es muy posible que eso haya sido real porque los tipos, digamos, estuvieron en América. Así que bueno, pasan del año 1118 al año 1127, vuelven a Europa. En Europa construyen 150 iglesias y catedrales en menos de 200 años. Son los inventores de la letra de cambio, o sea, de los cheques. Son los inventores de los bancos, son los primeros banqueros de Europa, y aparte inundan Europa de plata que nadie sabía de dónde la sacaban. Cuando desaparecen, producto de una traición realizada por el Felipe IV el Hermoso, el rey de Francia, Francia estaba en una gran crisis económica, así que los templarios, a pesar de haber sido extremadamente leales al rey de Francia y a todos los reyes de Europa, pero en especial al Papa, porque participan en 8 de las 9 cruzadas que hubo a lo largo de toda la historia, son traicionados por el Felipe IV el Hermoso. ¿Por qué? Porque al principio del 1300 Francia estaba en una crisis económica prácticamente terminal, hay un levantamiento popular en París y el rey de Francia se refugia en una preceptoría templaria y ve cómo viven los templarios, los tesoros que tenían adentro, cómo los custodiaban, y no se le ocurre mejor idea que traicionarlos el nefasto viernes 13 de octubre del año 1307. Y desde esa fecha hasta hoy una frase que nos acompaña siempre, en todas las sociedades y en todos los idiomas del mundo: viernes 13, no te cases ni te embarques. No te cases porque todas las iglesias estaban cerradas y porque no se podían embarcar porque se habían embarcado antes. ¿Quiénes? Los templarios, que tenían ojos y oídos en todas partes y habían logrado huir con sus tesoros, porque sabían, ya conocían de la traición, y se habían ido hacia el puerto de La Rochelle en Francia y de ahí a Portugal y a Escocia. Escocia estaba en guerra
Estamos hablando del año 1307. Estaba en guerra con Inglaterra. El rey de Inglaterra se había asociado con Felipe IV el Hermoso en esta caza de brujas contra los templarios, a quienes acusaban de adorar un demonio llamado Baphomet. Y habían encarcelado a todos los templarios que habían podido y los iban liberando de a poco, pero a la jefatura, a la jerarquía, no la habían liberado. No la liberaron hasta 7 años más tarde, en 1314, cuando los mandan a la hoguera. Pero antes de eso, los templarios, que habían podido ir a Escocia, estaban a 10 kilómetros de Edimburgo, en la capilla Roslin, y ahí combatían a favor de los escoceses contra los ingleses y ganaron importantes batallas gracias a toda la experiencia militar que tenían los templarios en el Medio Oriente. Así que en la capilla Roslin, que se dice que es una capilla rarísima, y dicen que es la réplica inconclusa del segundo gran templo de Salomón, hay 2 columnas. Una de las columnas es una alegoría masónica que se llama la columna del aprendiz y está decorada con mazorcas de maíz y el capitel con una flor mexicana, pero hay un pequeño detalle. Se terminó de construir 50 años antes del descubrimiento de América. Así que, ¿cómo sabían los albañiles y cómo sabían los arquitectos sobre la botánica americana si no se había descubierto América todavía? América se descubrió en 1492, estamos hablando del año 1440, 1450. Así que bueno, y el otro lugar donde van es a Portugal, a la localidad de Tomar, donde funcionaba el centro cartográfico de los templarios, y donde 150 años más tarde se casa don Cristóbal Colón con la hija del regente del castillo, del centro cartográfico. ¿Cómo eran las velas de las embarcaciones de Colón? ¿Y qué significaba esto? En aquella época no existía el canal 16 de prefectura. Era el salvoconducto, como las banderas, las velas y los estandartes, eran el salvoconducto para transitar de un lugar a otro. Y recordemos que los aztecas esperaban una deidad blanca que venía del este. Es muy probable que los templarios, esto se confirma después por los documentos que encuentran en Brasil, es muy probable que los templarios hayan sido esa imagen que esperaban los aztecas por las buenas relaciones que tenían y eran operaciones secretas de cómo sacaban la plata desde México. Ahora bien, 1307, pasan los años. En el año 1312 el Papa Clemente V dicta una bula papal y desarticula la orden de los templarios. Y le da luz verde a Felipe IV el Hermoso para mandarlos a la hoguera. Y en el año 1314 le dio como 2 años más para que largue prenda de donde habían ido a parar los tesoros. Resulta que no largan prenda y mandan a la hoguera a Jacques de Molay, que era el 27º gran maestre de la orden, y al segundo y al tercero de la orden. Los prenden fuego, pero antes de prenderlos fuego, en una isla que se llama la Isla de los Judíos, en el río Sena, que hoy es un lugar turístico, fue un lugar, digamos, era el epicentro de la Inquisición, digamos, cerca de París, en el corazón de París, digamos, prácticamente. Así que les dan luz verde para mandarlo a la hoguera y Jacques de Molay le reza 3 maldiciones, digamos, ¿no? Una, que se va a acabar el reinado de Felipe IV el Hermoso, o sea, no tienen más hijos varones, termina, digamos, la dinastía con la Revolución Francesa años más tarde, y la segunda y la tercera era de qué se iba a morir el rey de Francia y de qué se iba a morir el Papa. Y la pegan. ¿Por qué? Porque no fueron accidentales, digamos, o sea, fueron, a pesar de haber muerto la orden de los templarios, se muere Felipe IV el Hermoso atacado por un jabalí que le arranca el corazón cuando estaban cazando con la ballesta en el bosque francés, y Clemente V murió de una extraña enfermedad al año. Si hoy lo vemos, con el conocimiento general que tenemos, tanto el Papa como el Rey fueron asesinados por los templarios. Y eso que pasó, que coincidió con, digamos, con la maldición de Jacques de Molay, termina oficialmente con la Orden del Temple, pero sus ritos y tradiciones llegan hasta nuestros días, digamos, gracias a 2000 órdenes templarias, que son órdenes religiosas, militares y masónicas. Hay algunas más abiertas que otras y algunas que son secretas que ni siquiera se conocen. Pero bueno, tratan de preservar, digamos, el espíritu de ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? En Tomar permanecen todos los documentos que llevaron los templarios en aquella época, año 1307. Y pasa 1400, 1500, 1600, 1700, 1800. En 1812 sobrevienen las invasiones de Napoleón sobre España, que debían ir hasta Portugal. Implosiona el gobierno de España
y sobrevienen los movimientos de emancipación de los países latinoamericanos. Y en Portugal, los reyes de Portugal, temerosos de que llegue Napoleón, se van a Brasil y se refugian en Petrópolis, a 80 kilómetros de Río de Janeiro, donde dejan los tesoros de Portugal, y hay muchas cosas que no vuelven a Portugal, a pesar de haberse terminado las invasiones napoleónicas. Así que pasa 1812, pasamos a 1912 y pasamos a 1992, cuando se celebra el 500 aniversario del descubrimiento de América. En 1994, como para no herir susceptibilidades, el máximo especialista en latino antiguo de América Latina, que es un chileno, que es un profesor de la Universidad Católica de Chile, viaja en comisión oficial del gobierno de Chile, autorizado por Brasilia, a Petrópolis, con un equipo de trabajo a analizar los documentos en latín que estaban en Petrópolis. Y que encuentran un informe oficial que fue revelado y aparte sale publicado en La Nación, en el Folio de San Pablo, en todos los diarios del mundo, en España también, que dicen que son acuérdense que yo les comentaba que los templarios habían dividido su estructura, digamos, religiosa militar en 5 jerarquías, y el idioma oficial de la Orden del Temple era el latín, porque había templarios de todas partes de Europa que hablaban dialectos y los idiomas de lo que fue después Francia, España, Italia, Alemania. Así que para hegemonizar todo eso, los templarios hablaban en latín, era el idioma oficial del temple. Así que, ¿qué encuentra este equipo y qué revela? Que esos documentos en latín en Petrópolis, llevados por el rey de Portugal en su escape de Napoleón, no eran otra cosa que los inventarios y las bitácoras de viaje de dónde y cómo sacaban los templarios la plata de lo que es hoy Bolivia y México. De los mismos lugares donde años después lo sacaban los jesuitas. De hecho, los jesuitas se instalan en Córdoba, hacen 5 estancias para criar 70.000 mulas con las cuales van a sacar la plata de Potosí en Bolivia, pero la primera expedición a la Patagonia no la hace el Ejército Roca. La primera expedición a la Patagonia militar la hacen los jesuitas desde Córdoba en búsqueda de la ciudad de los Césares, y fracasan porque los rechazan los indios acá en la zona de Neuquén. Como fracasan militarmente y no saben qué se van a encontrar más al sur, piensan encontrarse con mayor resistencia, los jesuitas entran por Chile, pero ya no militarmente, sino desde la parte de la religión, para evangelizar, convencer a hacerse amigos de los indios. Y fíjense que todos los pasos fronterizos y los lagos llevan nombres de padres jesuitas españoles o italianos. La ciudad de los Césares nunca la encontraron. Lo que encontraron fue este lugar en la meseta Somuncura, pero los templarios nos mandaron un mensaje en el tiempo. Muy astutos en cómo lo hicieron. Algo que está estudiando la NASA y todavía no termina de descularlo. Han desculado algunas cosas, como por ejemplo no me sale el nombre justito ahora, pero bueno, la posibilidad, la alquimia, una fórmula alquimista, la posibilidad de convertir el plomo en oro, por ejemplo, eso ya está descubierto. La NASA está estudiando algo que vimos todos desde chicos y que es, ahí esconde el secreto de donde está el tesoro de los templarios, y se llama el juego de la oca. El juego de la oca se lo regalan adrede los templarios a la familia Medici en Florencia, los Medici se lo regalan a Alfonso no sé qué número, porque no me acuerdo, y desde ahí, a través de las cortes, llega como un juego infantil hasta nuestros días. Qué forma tan sutil y tan inteligente de transmitir un mensaje en el tiempo. ¿Por qué el juego de la oca? La oca representa el vigilante en las catedrales. Los templarios eran grandes constructores de catedrales y todas las fórmulas de ingeniería, de arquitectura que había, eran conocimientos que eran en realidad datos económicos. Bueno, en realidad los templarios, las catedrales estaban protegidas por las ocas que se alborotaban cuando alguien trataba de ingresar. Así que bueno, el juego de la oca nos guarda algún que otro secretito, pero digamos, no lo han podido descifrar todavía. Así que bueno, yo les voy a dar la pala ahora para que me acompañen a la meseta Somuncurá, así que vamos a buscar el tesoro. Sé que es un horario medio raro, con calor, estamos todos con un poquito de sueño después del almuerzo, pero bueno, quería comentarles esto porque ese es el mito, digamos, y todo lo que se ha encontrado en el fuerte argentino. Hay otra pequeña hipótesis que es que parte de la tripulación de los 12 submarinos alemanes que llegaron acá a finales de la Segunda Guerra Mundial hayan hecho
este refugio con tecnología que los ingenieros militares alemanes conocían porque no tenían maquinaria ni querían levantar la perdiz. Y hay alguno que otro dato interesante. Por ejemplo, cuando los camiones de la empresa que le daba el soporte logístico y de inteligencia a los alemanes, que se llamaba Lausen, una empresa que funcionaba al lado del Banco Nación, acá que ahora es sede de la Universidad Blas Pascal, acá en San Antonio Este, cuando vinieron los submarinos licenciaron a todo el personal y esos camiones fueron para aquella zona, pero eso ya desde ese momento en adelante todo pertenece al mundo de la especulación. Es un capítulo nuevo que se abre y que bueno, y todavía no han podido confirmar un montón de cosas de los alemanes, menos esto que pertenece al mundo ya no de una hipótesis, sino prácticamente una especulación. Bueno, espero que les haya gustado la historia, quería cumplir con ustedes y bueno, es lindo hacerlo en el fuerte, pero no pudimos ese día, así que gracias por escucharme. Así que bueno, gracias.